Todos lo llaman un genio, un titán que construyó un imperio. Pero, ¿y si su mayor creación no fuera tecnología, sino la coartada perfecta para un asesinato? Antes de que esta historia comience, pregúntate, ¿cuánto vale una vida humana? La respuesta que estás a punto de descubrir te dejará sin aliento. En el corazón financiero de la ciudad, un monolito de cristal y acero se alzaba como un monumento al éxito de un solo hombre, Ricardo Aguilar. Fundador y CEO de Aeterna Solutions, Ricardo no era solo un magnate, era un profeta de la era digital, un visionario cuyo nombre se pronunciaba con la misma reverencia que los de los grandes titanes tecnológicos. Su vida era un estudio de la perfección calculada, una fachada inmaculada construida con trajes a medida de miles de euros, un ático con vistas que dominaban el mundo, y una esposa, Verónica Montes, que era tan escultural y fría como los mármoles de su vestíbulo. Eran la pareja perfecta, el reflejo del poder absoluto, una imagen cuidadosamente cultivada para las portadas de las revistas. La gente de su clase no mostraba fisuras, proyectaban una invulnerabilidad que los hacía parecer de otra especie. Sin embargo, en los silenciosos pasillos de su imperio y en la quietud de su hogar flotaba un fantasma, no un espectro de sábanas blancas, sino algo más pesado, el peso de una ausencia. El fantasma de Laura Solís, su primera esposa, muerta hacía una década en lo que la prensa llamó un trágico accidente doméstico. Nadie hablaba de ella, su nombre había sido borrado de la biografía oficial de Ricardo, su rostro eliminado de las fotografías antiguas. Era un capítulo arrancado con demasiada pulcritud, dejando un borde dentado que solo se podía sentir, no ver. Pero su ausencia era un hueco palpable en la historia del gran Ricardo Aguiar, un silencio tan atronador que se convertía en un grito para cualquiera que se atreviera a escuchar. A 30 pisos por debajo del trono de Ricardo, en el subsuelo sin ventanas del mismo edificio, trabajaba Elena Robles. Para el mundo deslumbrante de Aeterna, Elena era tan invisible como el polvo que se acumulaba en los servidores antiguos. Como archivista digital, su dominio eran los terabytes de historia corporativa, un cementerio de datos olvidados. Era meticulosa, inteligente y poseía una dignidad silenciosa que contrastaba con la arrogancia ruidosa de los ejecutivos de las plantas superiores. Nadie conocía su brillantez, su capacidad para ver patrones donde otros solo veían caos. Para Ricardo Aguilar, si es que alguna vez hubiera reparado en ella, no sería más que un nombre en una nómina, una pieza insignificante en su vasta maquinaria. Pero el destino, querido oyente, tiene una manera irónica de elegir a sus campeones. Y en el silencio del archivo, entre los ecos de una vida borrada, Elena estaba a punto de encontrar un fantasma propio, uno que no descansaría hasta que su verdad saliera a la luz. La atmósfera en su sótano era densa, no solo por la falta de luz solar, sino por el peso de secretos que ni ella misma sabía que existían. Su vida, tan ordenada y predecible, estaba a punto de cambiar para siempre, porque hay verdades que, una vez descubiertas, no pueden volver a enterrarse. La tarea era monumental, pero para Elena Robles era casi una meditación. Aeterna Solutions migraba sus archivos históricos, décadas de datos, a un nuevo sistema en la nube, y ella era la única guardiana de ese legado digital. Su trabajo era un descenso a las catacumbas de la memoria corporativa, un lugar donde las ambiciones muertas y las carreras olvidadas descansaban en paz. Pasaba semanas navegando por directorios olvidados, carpetas con nombres en clave de proyectos que nunca vieron la luz y datos personales de empleados que ya no estaban. Era un trabajo solitario, invisible, pero Elena encontraba una extraña paz en el orden, en la lógica del código. Fue durante la migración de los servidores personales del propio Ricardo Aguilar, específicamente los que databan de hacía 10 años, cuando algo anómalo detuvo su proceso. Un archivo de audio, pequeño, de apenas unos segundos, se resistía a ser copiado. Estaba corrupto, fragmentado, etiquetado con una cadena de caracteres sin sentido. Una cicatriz digital en medio de un sistema impecable. El protocolo era claro:
marcarlo como irrelevante, basura digital y continuar. Pero la curiosidad de Elena, esa cualidad que la hacía tan buena en su trabajo, esa voz interior que siempre le pedía mirar una vez más, se encendió. Para ella, ninguna pieza de información era basura, cada bit era parte de una historia. Desobedeciendo el protocolo por primera vez en sus 5 años en la empresa, aisló el archivo en un entorno seguro y comenzó a trabajar en él. Usando herramientas de recuperación forense que había aprendido por su cuenta en sus noches solitarias, pasó horas tratando de reconstruir los fragmentos rotos, como un arqueólogo uniendo las piezas de una vasija antigua. Lo que consiguió fue poco, pero suficiente para helarle la sangre. Eran solo 3 segundos de audio audible. La voz de una mujer, llena de un pánico desgarrador, gritando: «¡Toda la verdad, Ricardo! ¡No puedes!». Y luego, un sonido abrupto, un golpe sordo y el silencio. Un silencio que pesaba más que 1000 palabras. Era un eco, un grito ahogado en una década de silencio digital. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Podía ser la voz de Laura Solís? El archivo estaba fechado en la noche de su muerte. De repente, su trabajo dejó de ser una tarea rutinaria. Se había convertido en la custodia de la última palabra de una mujer muerta, y no tenía idea del peligroso camino que acababa de empezar a recorrer. Lo que sucedió a continuación, querido oyente, te sorprenderá, porque, al abrir esa puerta digital, Elena no sabía que su vida cambiaría para siempre. Había tropezado con un secreto encerrado en un sobre digital, y el dueño de ese secreto era el hombre más poderoso de la ciudad. El eco de esa voz no la dejaba dormir. El grito de Laura Solís se había convertido en un huésped permanente en su mente, repitiéndose en el silencio de la noche. Elena se obsesionó con el archivo. Durante el día era la empleada modelo, cumpliendo con sus tareas con una fachada de normalidad y una eficiencia que nadie notaba. Pero por la noche, en la soledad de su pequeño apartamento, convertía su ordenador personal en un laboratorio forense. Intentaba limpiar el ruido, buscar más fragmentos, cualquier cosa que le diera contexto a ese grito desesperado. Estaba buscando una aguja en un pajar digital, una prueba de que no se estaba volviendo loca. Fue entonces cuando las cosas empezaron a suceder. Pequeñas anomalías, casi imperceptibles, como fallos en una matriz perfecta. Un día, al salir del trabajo, el ascensor de servicio que siempre tomaba se sacudió violentamente y se detuvo en seco entre 2 pisos, dejándola atrapada en la más absoluta oscuridad durante 1 hora hasta que llegó la seguridad. Lo achacaron a un fallo técnico, una frase que sonaba demasiado conveniente. Unos días después, al cruzar una calle concurrida, un coche negro de alta gama, con los cristales tintados, aceleró de la nada, obligándola a saltar a la acera en el último segundo. El corazón le latía con fuerza, no solo por el susto, sino por la terrible sospecha que empezaba a formarse en su interior. Elena comenzó a sentir una paranoia helada. Sentía miradas en la nuca cuando caminaba por la calle. Notaba que su ordenador en el trabajo funcionaba más lento, como si alguien estuviera monitoreando su actividad de forma remota. ¿Estaba imaginándolo todo? ¿O el simple hecho de haber tocado ese archivo había activado una especie de alarma silenciosa en el vasto imperio de Aguilar? La duda la carcomía. La línea entre la precaución y la paranoia se volvía cada vez más borrosa. Se dio cuenta de que estaba completamente sola, una simple archivista contra un titán multimillonario. El miedo era una presencia física, un compañero constante que le susurraba que dejara las cosas como estaban, que borrara el archivo y olvidara esa voz. Pero la imagen de Laura Solís, una mujer a la que nunca conoció, se negaba a desaparecer. Su grito era ahora el grito de Elena. Sabía que si se detenía, no solo estaría enterrando a Laura de nuevo, sino también una parte de su propia alma, de su propia dignidad. Estaba entrando en una trampa perfectamente tendida, una donde las barras no eran de hierro, sino de miedo y duda. El miedo era un veneno, pero también un catalizador.
Elena comprendió que no podía enfrentarse a esto sola. La soledad la hacía vulnerable, una presa fácil en la jungla de asfalto y poder en la que se había adentrado sin quererlo. Necesitaba a alguien que conociera el terreno, alguien que no formara parte del pulcro y corrupto mundo de Aeterna, alguien que ya hubiera sido mordido por la misma serpiente. Empezó a investigar el caso original de la muerte de Laura Solís. En la hemeroteca digital de un periódico local encontró artículos antiguos, informes breves que mencionaban al detective a cargo, Ismael Vega. El nombre estaba allí, casi una nota al pie en la trágica historia de la alta sociedad. La investigación la llevó a descubrir que Vega ya no estaba en el cuerpo de policía. Había dejado la fuerza unos años después del caso de Laura, bajo circunstancias poco claras que los registros oficiales describían como retiro voluntario. Ahora trabajaba como investigador privado en una pequeña oficina en un barrio modesto, la clase de lugar con persianas polvorientas y olor a café rancio, muy lejos de los rascacielos y los despachos de caoba de Ricardo Aguilar. Era un hombre que había caído o que había sido empujado. Con el corazón latiéndole en el pecho, sintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral sin retorno, Elena compró un teléfono de prepago en una tienda de conveniencia. Desde una cabina telefónica que olía a lluvia y olvido, marcó su número. Alteró su voz, tratando de sonar anónima, distante, desprovista de la desesperación que sentía. «Hablo del caso de Laura Solís», dijo, sin preámbulos en cuanto él descolgó. Al otro lado de la línea hubo un largo silencio, un silencio cargado de historia. Ismael Vega era un hombre curtido por el cinismo y la decepción. Había visto demasiadas cosas como para creer en fantasmas que regresaban después de 10 años. «Ese caso se cerró», respondió con voz áspera, una voz que sonaba a demasiados cigarrillos y pocas esperanzas. «Fue un accidente». Pero Elena insistió, su voz ahora con un temblor que no pudo reprimir. «No lo fue. Y tengo algo de esa noche, una prueba». No dio detalles, solo le dijo que Ricardo Aguilar era un asesino y que ella podía demostrarlo. Vega, a pesar de su coraza, sintió una vieja herida abrirse. El caso de Laura Solís siempre le había dejado un mal sabor de boca, una sensación de hilos sueltos y de una verdad convenientemente sepultada por el poder y dinero de Aguilar. Fue el caso que lo rompió. Le dijo a la misteriosa mujer al teléfono que si tenía algo real, lo dejara en un lugar público, una papelera específica en un parque concurrido, y él lo recogería. La llamada terminó. Elena tenía un posible aliado, pero también había dado un paso del que ya no podía retractarse. Había movido una pieza en el tablero, y ahora solo podía esperar a ver cómo reaccionaba el rey. ¿Qué crees tú, querido oyente? ¿Qué harías en su lugar? ¿Confiarías en un extraño o el miedo te haría guardar silencio para siempre? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Siguiendo una corazonada sembrada por la conversación con Vega, quien antes de colgar le había susurrado una sola palabra, una palabra que sonaba a mitología y a secreto, Prometeo, Elena volvió a sumergirse en los archivos. Esta vez su búsqueda era diferente. No buscaba un audio perdido, sino un nombre en clave, una aguja en el pajar digital del pasado de Aeterna. Y la encontró. Proyecto Prometeo. En los registros oficiales era un proyecto de investigación y desarrollo que figuraba como un fracaso catastrófico, un agujero negro que había consumido millones en inversión para no producir nada. Había sido cancelado abruptamente, justo unas semanas antes de la muerte de Laura Solís. Un callejón sin salida, convenientemente olvidado. Pero Elena, con su habilidad innata para conectar puntos invisibles, para ver la música detrás del ruido, no se detuvo en la superficie. Rastreó las patentes fundamentales que habían lanzado a Aeterna Solutions al estrellato, la tecnología de inteligencia artificial predictiva que era la joya de la corona de Ricardo,
el software que el mundo aclamaba como obra de un genio solitario. Y en los metadatos de los prototipos originales, oculto bajo capas y capas de reescrituras, encontró la firma digital de su creador. Una firma que había sido sistemáticamente borrada y sobreescrita, como un palimpsesto digital. La creadora no era Ricardo Aguilar, era Laura Solís. El descubrimiento fue devastador y esclarecedor. El genio invisible no era una empleada humilde, era la mismísima esposa del magnate. Ricardo no solo era un posible asesino, era un fraude, un ladrón. Su imperio, su reputación de visionario, todo estaba construido sobre una mentira, sobre el cadáver de su brillante esposa. Laura, al parecer, había descubierto que Ricardo planeaba robarle su trabajo y venderlo, y estaba a punto de denunciarlo. Su muerte no fue un trágico accidente doméstico, fue el cierre de una transacción, la piedra fundacional del imperio de Ricardo Aguilar. El motivo ya no era una simple disputa pasional, era el robo intelectual más grande de la década, encubierto por un asesinato a sangre fría. Elena ahora sostenía en sus manos una verdad mucho más grande y peligrosa de lo que jamás había imaginado. El fantasma en la máquina no solo pedía justicia por su muerte, sino por el robo de su legado, de su misma identidad. La clase de verdad, querido oyente, no es la que se compra con dinero, sino la que se lleva en el alma. Y Laura Solís había sido despojada de ambas. La revelación cayó sobre Elena con el peso del plomo, una verdad dura, imposible de ignorar. Y ya nadie podía detenerla. Como un depredador que siente una vibración en su telaraña, Ricardo Aguilar percibió que algo andaba mal. Quizás fue una alerta de seguridad silenciosa por el acceso no autorizado a los viejos servidores del proyecto Prometeo, o quizás simplemente su instinto paranoico, perfeccionado por una década de guardar secretos oscuros. No sabía quién era la amenaza ni dónde estaba, pero reaccionó con la velocidad y la crueldad que lo caracterizaban. El aire en su ático, normalmente sereno y controlado, se volvió espeso, denso con una animosidad latente. En una reunión de emergencia en su despacho, con su jefe de seguridad, un exagente de inteligencia sin escrúpulos llamado Torres, y con su esposa Verónica a su lado, dio una orden simple y letal. «Encuentren la fuga», dijo. Su voz era un susurro de acero. «Y ciérrenla, permanentemente». Verónica, lejos de ser una esposa trofeo ignorante, demostró ser una cómplice fría y calculadora. Apoyó su mano sobre la de Ricardo, un gesto que debería haber sido de consuelo, pero que parecía más bien el sellado de un pacto siniestro. «Fue un error dejar cabos sueltos hace 10 años, Ricardo», dijo con una calma aterradora que helaba la sangre. «Esta vez no podemos permitirnos la compasión. La caridad es para los débiles». Su sonrisa venenosa era la de quien disfruta del poder que emana de la crueldad. La red de Aterna se cerró sobre Elena. De la noche a la mañana, sus credenciales de acceso a los archivos profundos fueron revocadas bajo el pretexto de una reestructuración de seguridad. Luego comenzó la campaña de desprestigio, una conspiración premeditada para destruirla. Un correo electrónico anónimo, redactado con la precisión de un bisturí, circuló entre los altos ejecutivos. Insinuaba que una archivista de bajo nivel, Elena Robles, estaba intentando acceder a datos confidenciales para venderlos a la competencia. Su nombre, antes invisible, ahora estaba manchado de sospecha. Sus colegas empezaron a mirarla con recelo, a evitarla en los pasillos. El silencio a su alrededor ya no era pacífico, sino acusador. Estaba siendo aislada, marcada, preparada para ser el chivo expiatorio perfecto. Ricardo estaba construyendo una jaula de oro a su alrededor. No la despedía, porque eso sería admitir que ella sabía algo importante.
En cambio, la estaba desacreditando, destruyendo su credibilidad pieza por pieza, para que cuando finalmente decidiera hablar, su voz fuera solo el delirio de una empleada desleal y desequilibrada. Elena sintió cómo las paredes se cerraban, cómo el aire se enrarecía. Estaba atrapada en el vientre de la bestia, y la bestia, con su ego desmedido, había despertado, y tenía hambre. No tenía ni una sola opción, solo tenía que aguantar otra noche más, esperando un milagro que parecía cada vez más imposible. Aislada y bajo sospecha, Elena comprendió que la solución no estaba en el mundo que conocía. La tecnología de Aterna, que antes era su refugio, ahora era un arma apuntando directamente a su cabeza. Cada clic, cada búsqueda, era una huella que la delataba. La clave para descifrar el archivo completo y encontrar la verdad no podía ser algo que Ricardo Aguilar pudiera controlar o prever. Tenía que ser algo personal, algo analógico, algo que solo Laura conociera. Un secreto del alma, no del silicio. Recordó el consejo críptico de Vega y su propia investigación sobre la mujer detrás del fantasma. Laura Solís no era solo una científica brillante, era una humanista. Le apasionaba la mitología, la literatura clásica y la filosofía. Antes de casarse con Ricardo y de que su luz fuera eclipsada por la sombra de él, mantenía un blog personal, casi un diario público, llamado El Hilo de Ariadna. El blog, como una reliquia de un tiempo más feliz, había estado inactivo durante más de una década, pero no había sido borrado. Era un fósil digital demasiado insignificante para que los sensores de Aeterna se molestaran en eliminarlo. Elena pasó noches en vela leyéndolo, sumergiéndose en la mente de Laura, sintiendo una conexión profunda con la mujer a la que nunca conoció. Descubrió a una persona llena de vida, de ideas y de una creciente desilusión con el mundo corporativo que su marido empezaba a encarnar. Y entonces, como un relámpago en la oscuridad, encontró la pista. En una de sus últimas entradas, una reflexión melancólica sobre los laberintos, tanto míticos como modernos, Laura había escrito: a veces, la única forma de derrotar al Minotauro no es matándolo, sino dejando un mapa para que otros puedan encontrar la salida. Un mapa tejido con los hilos de lo que más amamos, escondido a plena vista, en la belleza que él nunca se molestó en ver. Elena se dio cuenta de que Laura, sabiendo que su vida corría peligro, había dejado un rompecabezas, un mapa, una carta que había escrito pero nunca enviado. Y estaba escondido en sus pasiones, sus libros, sus poemas, su música. La clave para desvelar el secreto de Ricardo no estaba en un complejo código informático, sino en el alma de la mujer que él había asesinado. La Casa de la Verdad se había transformado en una búsqueda del tesoro póstuma guiada por el fantasma de su creadora. Era una carrera contra el tiempo, donde la meta no era solo sobrevivir, sino honrar el legado de una mujer que se había negado a desaparecer por completo. La verdad codificada en su corazón estaba a punto de detonar todo el mundo de Aguilar. El rompecabezas de Laura era una intrincada red de referencias cruzadas entre su blog, citas de libros de mitología y coordenadas geográficas veladas. Era un laberinto diseñado por una mente brillante para proteger su último secreto. La pista final, oculta en un análisis sobre el mito de Dédalo, la llevó lejos del brillo frío y artificial de la metrópolis, a un pequeño y polvoriento pueblo en el interior del país llamado Alborada. El nombre era una ironía, un amanecer en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Era el lugar donde Laura había nacido y crecido, el lugar del que se había marchado para perseguir sus sueños y al que, al parecer, su corazón nunca había dejado de pertenecer. Era también el hogar de su familia, su hermano mayor, Mateo, y su padre anciano, con quienes había perdido el contacto después de casarse con Ricardo. Aguilar los había despreciado por su origen humilde, por su falta de ambición. La gente de su clase no se mezclaba con mecánicos de pueblo.
Y Laura, atrapada en su jaula de oro, se había distanciado, un acto que, como Elena descubriría, le pesaba enormemente. Elena viajó a Alborada en un autobús que parecía tan cansado como ella. El cambio de escenario fue abrupto, de los rascacielos de acero a las casas de adobe de 2 pisos. Se sentía como una intrusa en un santuario de dolor. Encontró a Mateo Solís, un hombre endurecido por el trabajo y el resentimiento que regentaba un pequeño taller mecánico al final de la calle principal. Cuando Elena mencionó el nombre de Laura, la hostilidad de Mateo fue instantánea y cortante. «¿Qué quiere otra de la gente de ese hombre?», le espetó, con la voz cargada de veneno, convencido de que era una enviada de Ricardo, quizás una abogada con más papeles para firmar, más silencios para comprar. Elena tuvo que despojarse de todas sus defensas. Con una vulnerabilidad que no sabía que poseía, le contó a Mateo la verdad, o al menos parte de ella, que creía que la muerte de Laura no fue un accidente y que estaba buscando justicia. Le mostró el fragmento de audio en su teléfono. El grito de su hermana, aunque breve y distorsionado, derrumbó una década de muros que Mateo había construido alrededor de su corazón. Con los ojos enrojecidos, sin decir una palabra, la llevó a la antigua casa familiar. Allí, su padre, un hombre consumido por la pena, había mantenido intacta la habitación de Laura, como un museo de la hija perdida. Y en ese cuarto, entre libros polvorientos y notas juveniles, estaba lo que Elena buscaba: el último objeto personal de Laura, un ajado ejemplar de las Metamorfosis de Ovidio. Y dentro, una anotación al margen, una sola palabra, junto a un dibujo de una llave. Era la pieza final de la clave de desencriptación, la llave del alma de Laura. Con la pieza final del rompecabezas en su poder, Elena sintió una oleada de triunfo y esperanza, un calor que no había sentido en semanas de frío y paranoia. Mateo Solís, ahora un aliado feroz y protector, con la furia justa de un hermano traicionado, le ofreció refugio en Alborada mientras trabajaba para descifrar el archivo completo. El pueblo, antes un lugar de olvido, se convirtió en un santuario. Mateo le presentó a la gente del lugar, una comunidad pequeña y unida que recordaba a Laura no como la esposa de un magnate, sino como la chica inteligente y soñadora que había crecido con ellos. Entre ellos estaba el joven párroco del pueblo, el padre Damián, un hombre carismático y con una mirada comprensiva que parecía capaz de calmar cualquier tormenta. El padre Damián se convirtió en un confidente para Elena. En el secreto de la confesión, o algo parecido, ella le contó su historia, la carga que llevaba, el miedo que la paralizaba. Él le ofreció consuelo espiritual citando las escrituras sobre la verdad que libera, y algo mucho más práctico: un lugar seguro en la sacristía de la vieja iglesia para usar su ordenador, lejos de miradas indiscretas y con una conexión a Internet estable. Elena, por primera vez en semanas, sintió que podía confiar en alguien. La calidez y la conexión genuina que encontró en aquel pueblo humilde eran un bálsamo para su alma herida. Pero el alcance de Ricardo Aguilar era más largo y oscuro de lo que podía imaginar. El dinero, querido oyente, puede comprar muchas cosas, incluso la piedad. Una noche, mientras estaba a punto de ejecutar el programa de desencriptación final, sintiendo la verdad al alcance de sus dedos, recibió un mensaje de texto de Vega. Solo 3 palabras: «Sal de ahí, ahora». Segundos después, la pesada puerta de roble de la iglesia se abrió de golpe. No era Mateo. Eran 2 hombres de traje, los mismos rostros duros y sin expresión que había visto en la seguridad de Eterna. Y detrás de ellos, con una expresión de fría resignación en su rostro, estaba el padre Damián. «Lo siento», susurró el sacerdote, sin atreverse a mirarla a los ojos. «El señor Aguilar ha sido muy generoso con nuestra comunidad. Hizo una donación para reconstruir el tejado». La traición fue como un golpe físico, más doloroso que cualquier amenaza. El refugio se había convertido en una trampa. El hombre de fe era un informante.
El beso de Judas no había sido en la mejilla, sino en forma de una donación caritativa, la forma más insidiosa y moderna de corrupción. Elena se vio atrapada, su ordenador a punto de ser confiscado, la verdad a un solo clic de distancia, pero, de repente, a un mundo de ser revelada. En el instante de la traición, el instinto de supervivencia de Elena, un instinto que no sabía que poseía, se apoderó de ella. Antes de que los hombres de Aguilar pudieran alcanzarla, reaccionó con la velocidad de un animal acorralado. Arrojó un pesado candelabro de latón contra una vidriera centenaria, creando una distracción ensordecedora de cristales rotos y ecos sacrílegos. En el caos, agarró su portátil y echó a correr por una puerta lateral, desapareciendo en la noche del pueblo. Así comenzó la noche más larga de su vida, una transición brutal de la desesperación a la fuga. Estaba sola, sin hogar, sin rumbo. Estaba siendo cazada, no por la policía, que tiene reglas y procedimientos, sino por el ejército privado de un multimillonario, un enemigo sin reglas ni límites. Los hombres de Aguilar, liderados por el implacable Torres, peinaban el pueblo, sus coches de lujo una presencia grotesca y amenazante en las calles tranquilas de Alborada. Mateo, alertado por el ruido, intentó ayudarla, creando una barricada improvisada con su vieja camioneta. Pero fue interceptado y neutralizado con una brutalidad eficiente que lo dejó mal herido en el suelo. El mensaje era claro, no habría héroes esa noche. Elena estaba sola de nuevo, huyendo a pie por campos oscuros, con el portátil que contenía la salvación y la condena de todos. Cada sombra parecía un enemigo, cada crujido de una rama era una amenaza. El frío le calaba los huesos, pero el miedo era un fuego que la mantenía en movimiento. Consiguió llegar a la estación de autobuses y subir al último de la noche, un vehículo destartalado que se dirigía de vuelta a la ciudad, de vuelta al corazón del peligro. Durante el viaje, con el rostro oculto tras una capucha y el corazón en la garganta, intentó trabajar en el archivo, pero la conexión a Internet era inestable y la batería de su portátil se agotaba con una velocidad alarmante. Se sentía completamente derrotada. Ricardo había ganado, la había despojado de su trabajo, su reputación, sus aliados y ahora su refugio. Era una fugitiva sin nombre, una paria digital. Fue en ese autobús, acurrucada en un asiento trasero, con el reflejo de las luces de la carretera pasando como fantasma sobre su rostro, cuando sintió la más profunda desesperación. Quizás era hora de rendirse, de tirar el portátil a un río y desaparecer para siempre. ¿Qué podía hacer ella, una simple archivista, contra el poder infinito de un dios de la tecnología que podía comprar almas y silenciar verdades? Su mente revivió la traición, el grito de Laura, la cara de Mateo. Y en esa oscuridad encontró una última chispa. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de luchar. En el punto más bajo de su desesperación, en ese autobús anónimo que la llevaba de vuelta al corazón del peligro, Elena miró la última pista que había encontrado en el libro de Laura. Una frase anotada al margen junto a un pasaje sobre el mito de Eco y Narciso. La frase no era una contraseña alfanumérica, no era un código complejo, era una cita filosófica, una idea. El verdadero yo no es el que se refleja, sino el que observa. Durante semanas, Elena había pensado que era una metáfora poética, una reflexión personal de Laura sobre la vanidad de su marido. Pero en ese momento de claridad que solo nace de la desesperación más absoluta, lo entendió. No era una metáfora, era la clave literal, la llave del alma. Laura había diseñado un algoritmo de encriptación único, una obra maestra de su genio, que mezclaba la informática con la filosofía. No se basaba en la fuerza bruta, sino en la semántica y la intención. La contraseña no era una palabra, sino la respuesta a una pregunta que el propio programa le hacía al intentar desencriptar el archivo. Una pregunta simple y a la vez la más compleja de todas. ¿Quién eres?
Ricardo Aguilar, un narcisista consumado que vivía por y para su propio reflejo, siempre respondería con su nombre, su título, su imagen. Soy Ricardo Aguilar. Y siempre fallaría. La respuesta correcta, la que Laura había codificado en el corazón de su creación, era la esencia de la frase. Soy el observador. Elena, con las manos temblorosas y la última pizca de batería de su portátil, tecleó esas 3 palabras. La pantalla parpadeó, como si el sistema estuviera reconociendo un alma gemela. Y entonces sucedió el milagro. El archivo se desencriptó. Pero no era solo el audio, era un vídeo. Una grabación oculta de la cámara de un portátil en el estudio de Laura, activada esa misma noche. Mostraba a Ricardo, no gritando, sino hablando con una calma letal, una frialdad que era más aterradora que cualquier grito. Le explicaba a Laura con una sonrisa condescendiente cómo le había robado el proyecto Prometeo y cómo iba a tomar todo el crédito. El mundo no necesita 2 genios, querida, solo necesita uno que sepa vender la historia. Y cuando Laura, con lágrimas de rabia, intentó coger el teléfono para llamar a su abogado, él se acercó, le dijo: «Tú nunca fuiste nada sin mí, solo un reflejo», y la empujó con fuerza. La cámara no captó la caída, pero grabó el sonido seco y terrible de su cuerpo golpeando las escaleras. Y después, a Ricardo, arreglándose la corbata de seda italiana en el reflejo de la pantalla oscura, antes de apagarla. Elena ahora tenía la verdad completa, fría, irrefutable y más monstruosa de lo que jamás había temido. Ya no tenía miedo, ya no cargaba con la duda, solo con el peso de la justicia. La noche del lanzamiento de Aeterna Genesis, la culminación de la tecnología robada a Laura, era la noche de la coronación de Ricardo Aguilar. El gran salón de baile del hotel más exclusivo de la ciudad estaba lleno de la élite mundial. Inversores, políticos y celebridades que habían venido a rendir pleitesía al titán multimillonario. Ricardo subió al escenario, bañado por los focos, la personificación del poder y el éxito. Su discurso era una obra maestra de arrogancia, hablando de visión, de creación, de cómo había construido su imperio desde cero con sus propias manos. Verónica lo miraba desde la primera fila con una sonrisa de adoración que era tan falsa como su lealtad. Mientras tanto, Elena, con la ayuda de un Vega redimido y furioso por haber sido engañado una década atrás, ponía en marcha su plan final. No iría a la policía, que Ricardo podía comprar con una llamada. No iría a los tribunales, donde los abogados de Aguilar podían enterrar la verdad bajo una montaña de tecnicismos. Iría al único tribunal que Ricardo no podía controlar, el de la opinión pública. Vega, usando sus viejas credenciales y una dosis de audacia, consiguió que Elena entrara al evento como parte del personal de catering. Con el corazón martillándole en el pecho, Elena se deslizó hasta la cabina de control audiovisual, un pequeño cuarto oscuro que era el cerebro del espectáculo. En el momento culminante del discurso de Ricardo, justo cuando levantaba los brazos para recibir la ovación atronadora, Elena actuó. Conectó su portátil al sistema principal, suplicando que la precaria batería aguantara unos segundos más. Cortó la señal de la presentación corporativa y, en las 3 pantallas gigantes que flanqueaban el escenario, apareció el vídeo, el rostro de Laura, lleno de desafío, y la voz fría y calculadora de Ricardo. El salón, antes ruidoso y lleno de aplausos, se quedó en un silencio sepulcral y absoluto. 200 invitados de élite vieron en tiempo real, en alta definición, cómo su ídolo confesaba su fraude y empujaba a su esposa a la muerte. Vieron cómo se arreglaba la corbata de seda en el reflejo de la pantalla oscura, mientras su esposa yacía rota al final de las escaleras. La sangre se heló en la sala.
Ricardo se quedó paralizado en el escenario, su sonrisa congelada en una máscara de horror puro, su mundo desmoronándose en directo. El hombre que vivía de su imagen pública fue destruido por ella. Lo que salió de esa pantalla, querido oyente, lo que sucedió en ese instante, lo dejó a él y al mundo entero en shock para siempre. La verdad, finalmente, había encontrado su voz. El caos que siguió fue total, una implosión espectacular retransmitida en directo para el mundo entero. La detención de Ricardo Aguilar en medio del escenario, con los destellos de las cámaras de los móviles de sus antiguos admiradores como único foco, no fue solo una noticia. Fue un cataclismo. Su imperio de cristal, construido sobre mentiras y la sangre de una mujer brillante, se hizo añicos en una sola noche. Verónica, su cómplice esposa, fue arrestada poco después en el aeropuerto, intentando huir del país con una fortuna en diamantes y la misma expresión de fría incredulidad en el rostro. No podía entender cómo su mundo de poder absoluto se había desvanecido. El padre Damián, por su parte, fue excomulgado y enfrentó cargos por complicidad. Su tejado reparado con dinero manchado ahora era un monumento a su debilidad moral. La caída fue tan espectacular como lo había sido su ascenso. La justicia, aunque tardía, fue implacablemente poética. El hombre obsesionado con su reflejo fue condenado por él. El narcisista que creía que todos los demás eran solo espejos para su gloria, fue destruido por la única imagen que no pudo controlar, la verdad. Su último acto público no fue recibir una ovación, sino ser esposado y conducido a la oscuridad, despojado de su traje a medida, su arrogancia y su futuro. El espejo. Como le había advertido la propia Laura en sus escritos, nunca le mentiría, aunque él hubiera pasado toda su vida mintiéndose a sí mismo. Y Elena Robles, la archivista invisible, la mujer que había sido considerada basura digital, salió de las sombras. No como una heroína en busca de fama o fortuna, sino como una mujer que simplemente se negó a permitir que una mentira prevaleciera. Rechazó ofertas millonarias de editoriales y productoras de cine por su historia. En cambio, trabajó con Mateo Solís para crear la Fundación Laura Solís para la Innovación Ética, utilizando las acciones recuperadas de Eterna Solutions para financiar a jóvenes inventoras y proteger su propiedad intelectual, para que ninguna otra luz fuera extinguida por la ambición de otro. Elena no volvió al archivo. Encontró su lugar en el mundo, no en el sótano, sino a la luz del día, asegurándose de que no hubiera más fantasmas en la máquina. Este relato, querido oyente, nos recuerda que el verdadero poder no reside en los rascacielos ni en las cuentas bancarias, sino en el coraje de una sola persona dispuesta a escuchar los ecos que otros ignoran. Nos enseña que la verdad, por muy profundo que se la entierre, siempre lucha por salir a la superficie y encontrar su propia voz. ¿Qué te pareció esta historia de misterio y vindicación? Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó. Y si esta historia tocó tu corazón, dale un like y suscríbete a nuestro canal para más crónicas de destinos que merecen ser contadas. Y ahora, déjanos saber desde qué rincón del mundo nos estás escuchando. Nos encanta saber que la búsqueda de justicia resuena en corazones de todo el mundo. Este relato, querido oyente, nos recuerda que el verdadero poder no reside en los rascacielos ni en las cuentas bancarias, sino en el coraje de una sola persona dispuesta a escuchar los ecos que otros ignoran. Nos enseña que la verdad, por muy profundo que se la entierre, siempre lucha por salir a la superficie y encontrar su propia voz. ¿Qué te pareció esta historia de misterio y vindicación? Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó. Gracias por ver El Dinero y el Amor. Si esta historia tocó tu corazón, dale un like y compártela. No olviden suscribirse a El Dinero y el Amor y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras crónicas. Y ahora, déjanos saber desde qué rincón del mundo nos estás escuchando. Nos encanta saber que la búsqueda de justicia resuena en corazones de todo el mundo.